Quería pasar el fin de semana con mis nietos, pero mi yerno me soltó de golpe. ¿Quieres estar con ellos? Paga $2,000. Sonreí como si estuviera de acuerdo y le entregué un sobre. Él esperaba dinero, pero encontró algo muy diferente. Cuando lo abrió, su rostro se puso blanco y rugió de rabia. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Iba por la mitad de la sección de deportes, cuando escuché el auto de lujo entrar en mi camino de entrada. El motor tenía un ronroneo particular, costoso, bien mantenido, comprado con dinero que debería haber ido a otra parte. Dejé mi café y esperé. Javier no llamó a la puerta. La puerta principal se abrió y entró como si fuera el dueño del lugar. Tal vez pensaba que lo era. Héctor, hola, qué bueno encontrarte en casa un sábado. Su sonrisa era amplia, ensayada. Había usado esa misma expresión hace 2 años cuando me pidió prestados $3,000 por primera vez para lo que llamó una oportunidad de consultoría. ¿Tienes un minuto? Quería comentarte algo. Doblé el periódico con precisión, marcando el pliegue en el medio. Tengo tiempo. Se acomodó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. La postura de un hombre a punto de compartir algo valioso. Algo exclusivo. Ya lo había visto antes. Hay una oportunidad de inversión. Una sindicación inmobiliaria en la costa. Algo para entrar desde el principio, Héctor. Mi socio necesita compromisos para el lunes, y me faltan $5,000 para mi cuota de entrada. Abrió las manos, con las palmas hacia arriba. Sé que es de último minuto, pero este tipo de oportunidad no se presenta a menudo. Tomé un sorbo de café. Se había entibiado. ¿Qué pasó con las otras oportunidades? Mantuve mi voz nivelada, el mismo tono que usaba para dar órdenes en las escenas de incendios. Calmado. Claro, imposible de malinterpretar. Su sonrisa se tensó. ¿A qué te refieres? El trabajo de consultoría en febrero del 23. Eso fueron $3,000. Luego la plataforma de criptomonedas en julio. $4,000. El emprendimiento de marketing el abril pasado. $5,000 más. Lo miré a los ojos. $12,000 en total, Javier. Llevo la cuenta. La sonrisa desapareció. Se echó hacia atrás y algo cambió en su rostro. La máscara que había estado usando desarrolló grietas. Esas fueron inversiones, no préstamos. Sabes cómo funcionan los negocios. Hay riesgos involucrados. Su voz tenía un filo ahora, más cortante. Algunas cosas toman tiempo para madurar. 2 años es tiempo suficiente. Dejé mi taza con cuidado en la mesa auxiliar. La respuesta es no. Se levantó abruptamente. El movimiento fue agresivo, destinado a intimidar. Comenzó a caminar 3 pasos hacia la ventana, 3 pasos de regreso. Pasaste 30 años corriendo hacia edificios en llamas, Héctor. ¿Qué sabes realmente sobre construir riqueza en el año 2025? Hizo un gesto alrededor de mi sala de estar. Muebles modestos, limpios pero anticuados. Estás sentado aquí en esta misma casa, la misma rutina, el mismo pensamiento obsoleto. El mundo avanzó. Yo estoy cómodo. Mis manos permanecieron quietas en mi regazo. Y me gané lo que tengo. Cómodo. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Sabes lo que te consigue estar cómodo? Nada. Mientras tanto, Valeria y yo estamos tratando de construir algo para el futuro de Mateo y Lucas. Y tú estás preocupado por la historia antigua. La historia antigua son $12,000 que nunca volveré a ver. Apretó la mandíbula. Dejó de caminar y se paró directamente frente a mí. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza ligeramente para mantener el contacto visual. La intimidación era deliberada. Déjame explicarte algo, viejo. Las palabras salieron más lentas ahora, cada una elegida para el máximo impacto. ¿Crees que entiendes los negocios modernos porque lees el periódico y ves las noticias? No lo haces. Esta inversión es real, y va a suceder contigo o sin ti.
Te estoy dando la oportunidad de ser parte del éxito de mi familia. Yo soy parte de tu familia. Mis manos se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de los reposabrazos. Soy el padre de Valeria, el abuelo de esos niños. ¿Lo eres? Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un problema a resolver. Porque desde donde yo estoy parado, estás eligiendo el dinero sobre tu propia hija, sobre tus nietos. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros, no dicha explícitamente, pero perfectamente clara. La respuesta sigue siendo no. Lo dije en voz baja pero con firmeza, de la misma manera que le diría a un bombero novato que no entrara en una estructura inestable. He terminado de permitir este patrón. Su expresión se volvió fría. La pretensión de amabilidad, de conexión familiar, se evaporó por completo. Tu elección. Se enderezó, se ajustó la chaqueta. Pero no te sorprendas si dejas de saber de Valeria y olvídate de ver a Mateo y Lucas. Esa es tu decisión justo ahí. Tú lo estás eligiendo. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa con la mano en el pomo. Piensa en lo que estás renunciando por $5,000. Piénsalo muy bien. Luego se fue. La puerta se cerró detrás de él, no de un portazo, pero con la firmeza suficiente para dejar claro el punto. A través de la ventana, lo vi subirse a su auto de lujo, salir en reversa del camino de entrada con apenas una mirada al espejo retrovisor. Me senté en el repentino silencio. Mi taza de café estaba todavía donde la había dejado, el periódico doblado a su lado. Todo se veía exactamente igual que hace 15 minutos, pero algo había cambiado fundamentalmente. Me levanté lentamente y caminé hacia la repisa donde la última foto de Navidad de Valeria estaba en un marco plateado. Mateo y Lucas sonreían a la cámara, desdentados y felices. Valeria estaba entre ellos, con una mano en el hombro de cada niño. Javier estaba posicionado un poco aparte. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos ni siquiera entonces. Yo había pagado su hipoteca, $73,000 durante 3 años, cada pago a tiempo. Porque Valeria dijo que estaban luchando y tenía miedo de perder la casa. Había visto cómo mi cuenta de ahorros se reducía mes a mes y me decía a mí mismo que valía la pena. La familia valía la pena. Los $12,000 en préstamos habían venido después de eso, después de que él ya supiera que yo daría. Tomé mi teléfono, miré la información de contacto de Valeria. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de llamada, pero ya sabía lo que pasaría si llamaba. Javier estaría allí de pie, escuchando, o ya le habría dicho qué decir, cómo manejarme. Dejé el teléfono. Afuera, el vecindario tenía esa tranquilidad de sábado por la mañana. En algún lugar se encendió una cortadora de césped. La vida normal continuaba. Volví a mi sillón y me senté. El periódico permanecía doblado. El café estaba frío. No me moví durante mucho tiempo. Solo me senté allí sintiendo que algo cristalizaba dentro de mí. No ira, no exactamente. Algo más frío y más enfocado. Reconocimiento, entendimiento, claridad sobre lo que sucedería a continuación. Para la noche, había intentado llamar a Valeria 5 veces. La primera llamada fue directa al correo de voz, su voz alegre, grabada hace meses, pidiéndome que dejara un mensaje. La segunda sonó 4 veces antes de que entrara el correo de voz. La tercera, dejé que sonara hasta que el sistema me desconectó. En el cuarto intento, ella contestó: «Papá, no puedo». Su voz estaba apenas por encima de un susurro. «Valeria, hija, ¿qué está pasando?». Mantuve mi tono suave, pero urgente. «Háblame, él está...». «Tengo que irme». La línea se cortó. Miré la pantalla de mi teléfono. La llamada había durado 6 segundos. La quinta llamada fue al correo de voz nuevamente. Esta vez dejé un mensaje. «Valeria, es tu padre. Necesito saber que tú y los niños están bien. Llámame cuando puedas». Ella no devolvió la llamada. Pasé la noche del sábado sentado en la mesa de mi cocina, con el teléfono al alcance, esperando. La espera se extendió hasta la noche. Preparé la cena, un poco de arroz con pollo, y comí sin saborearlo. El teléfono permaneció en silencio.
Para el domingo por la mañana, había tomado mi decisión. El viaje a la calle Los Robles tomó 15 minutos, aunque lo había conducido 100 veces, y podría hacerlo con los ojos cerrados. Esta mañana cada semáforo parecía más largo. Cada giro se sentía deliberado. No corría hacia un incendio. Estaba caminando hacia uno. Su casa se veía igual que siempre. Ladrillo rojo, molduras blancas, jardinería que había ayudado a Javier a instalar hace 2 veranos. Mi camioneta se veía fuera de lugar en el camino de entrada junto a su auto de lujo. Un vehículo de clase trabajadora junto a algo elegante y costoso. Caminé hacia la puerta principal y llamé. Esperé. A través de la ventana lateral, podía ver movimiento adentro, sombras cruzando el pasillo. Javier abrió la puerta. No se hizo a un lado. Héctor. Su voz era plana, neutral. Este no es un buen momento. Los niños tienen actividades programadas. Detrás de él, podía ver la sala de estar. Mateo y Lucas estaban construyendo algo con bloques en el suelo. Sus voces llevaban esa emoción particular que tienen los niños cuando están profundamente inmersos en el juego. Valeria se movía en el fondo de la cocina al comedor, llevando platos. Me gustaría verlos. Mantuve mis manos a los lados, sin amenazar, solo por unos minutos. Como dije, no es un buen momento. Ajustó su postura, llenando el marco de la puerta más completamente. Sus brazos cruzaron su pecho. Están ocupados. Tenemos un horario que cumplir. ¿5 minutos? ¿No? Nos quedamos allí, 2 hombres separados por un umbral. A través de la puerta la voz de Mateo se elevó triunfante. «Lucas, mira, la torre es más alta que yo». El sonido de mi voz debió haber llegado porque, de repente, ambos niños miraron hacia la puerta. ¡Abuelo!». Mateo dejó caer sus bloques y corrió. Lucas lo siguió, sus pies golpeando el piso de madera. Chocaron con Javier desde atrás, tratando de pasar entre sus piernas. Lucas logró agacharse bajo el brazo de su padre, lanzándose hacia mí con total confianza en que lo atraparía, lo cual hice, arrodillándome lo suficientemente rápido para envolverlo en un abrazo. «Abuelo, hicimos un fuerte ayer, y mamá nos dejó dormir en él». Las palabras de Lucas salieron atropelladas, y se me cayó otro diente, ¿ves? Se jaló el labio para mostrarme el hueco. Mateo todavía intentaba pasar a Javier, quien le había agarrado el hombro. «Niños». La voz de Javier cortó su emoción como una cuchilla. «Adentro. Ahora». «Pero el abuelo acaba de llegar». Mateo comenzó. «Dije ahora». La mano de Javier se apretó en el hombro de Mateo, girándolo físicamente de regreso hacia la sala. «Lucas, suelta a tu abuelo». Los brazos de Lucas se aflojaron alrededor de mi cuello. Podía sentir su confusión, la forma en que los niños sienten la tensión de los adultos, sin entenderla. «Está bien, campeón». Le revolví el cabello y me levanté, dándole un suave empujón hacia su padre. «Vayan». Ambos niños se retiraron, mirando hacia atrás por encima de sus hombros. Su emoción se había transformado en incertidumbre, en algo que se parecía incómodamente al miedo. Valeria apareció en el pasillo detrás de Javier. Nuestros ojos se encontraron. Se veía más delgada de lo que recordaba, sus hombros curvados hacia adentro. Abrió la boca, la cerró. Luego articuló algo que no pude captar del todo. «Perdón, tal vez. O ayuda». Javier esperó hasta que los niños estuvieran fuera del alcance del oído antes de hablar de nuevo. «Así es como funciona esto, Héctor». Se apoyó en el marco de la puerta, casual ahora, confiado. «Si quieres tiempo con Mateo y Lucas, la tarifa es de $2,000 por fin de semana. Ese es mi tiempo que estás tomando como su padre. Esa es la interrupción del horario de nuestra familia. Considéralo una tarifa de consulta». Las palabras aterrizaron con calculada precisión. No preguntado, afirmado. $2,000. Lo repetí, asegurándome de haber escuchado correctamente. Por fin de semana, en efectivo. Sonrió levemente. «¿Quieres ser el abuelo del año? Ese es el precio.
De lo contrario, estamos demasiado ocupados. El horario está lleno. ¿Tú entiendes? Miré más allá de él a Valeria. Se había pegado contra la pared del pasillo, con los brazos envueltos alrededor de su torso. Cuando capté su mirada, ella sacudió levemente la cabeza. No era desafío, resignación. Ya veo. Las palabras salieron planas, sin emoción. No confiaba en mí mismo para decir más. Buena charla. Javier se empujó del marco de la puerta, con la mano ya en la puerta. Hazme saber qué decides. La puerta se cerró. Escuché el cerrojo deslizarse en su lugar. Me quedé allí por un momento, mirando esa puerta cerrada, los números de bronce que deletreaban la dirección, el felpudo que decía, «Bienvenido a casa». Luego caminé de regreso a mi camioneta, entré y me senté con las manos en el volante. A través de la ventana delantera, podía ver que los niños habían vuelto a sus bloques. Lucas miró hacia la puerta una vez. Luego Javier dijo algo y él se dio la vuelta. El viaje a casa fue diferente al viaje de ida. Más corto, de alguna manera. Más claro. Entré en mi garaje, fui adentro y caminé directamente a la caja fuerte en el armario de mi dormitorio. 3 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. La pesada puerta se abrió con un suspiro metálico. Adentro estaban los documentos importantes, certificados de nacimiento, mis registros de servicio, pólizas de seguro, y debajo de todo lo demás, una carpeta gruesa etiquetada Propiedad Calle Los Robles. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí. Los documentos de la hipoteca estaban todos allí, organizados cronológicamente. Cada pago que había hecho. Copias de cheques sujetas con clips a los estados de cuenta mensuales. $73,000. La carta de pago final tenía fecha de hace 18 meses. Saqué un cuaderno nuevo del cajón y lo abrí en la primera página. En la parte superior, escribí, Javier, cuenta. Luego comencé a listar con caligrafía cuidadosa cada transacción. Febrero de 2023, $3,000. Oportunidad de consultoría. Julio de 2023, $4,000. Plataforma de criptomonedas. Abril de 2024, $5,000. Emprendimiento de marketing. Debajo de eso, agregué los pagos de la hipoteca de la calle Los Robles. Enero de 2022 hasta junio de 2023. Total, $73,000. Mi bolígrafo se detuvo sobre el papel. Luego escribí una línea más. Marzo de 2025. $2,000 exigidos por fin de semana para acceso a los nietos. Dejé el bolígrafo y miré lo que había escrito. Los números contaban una historia clara. Un patrón de explotación, extracción sistemática. Ahora, extorsión. La escritura de la propiedad yacía junto a mi cuaderno. 73 páginas de texto legal describiendo propiedad, derechos y obligaciones. La había leído una vez cuando comencé a hacer los pagos, pero no la había mirado desde entonces. La acerqué más y comencé a leer de nuevo. Esta vez, leí cada palabra. El sello del notario llamó mi atención, grabado en la parte inferior de la escritura. 15 de marzo de 2022. Hace 3 años. Mi dedo trazó la muesca y de repente estaba de vuelta en esa mesa de cocina en una noche diferente. El teléfono presionado contra mi oído. La voz de Valeria se quebraba con cada palabra. «¿Papá? Vamos a perder la casa». Yo había alejado el teléfono un poco. Sus sollozos eran así de crudos. Detrás de ella, podía escuchar a Lucas llorando. Habría tenido 4 años entonces, lo suficientemente mayor para sentir el pánico de su madre. El banco envió el aviso final. $68,000. Tenemos 30 días. Y no sé qué hacer. Ella había tomado un respiro tembloroso. Los niños. ¿A dónde iremos? Yo había estado parado casi en el mismo lugar donde me sentaba ahora, mirando hacia el patio que oscurecía. Y el estado de cuenta de mi jubilación había estado sobre el mostrador. $72,000. Acumulados durante 30 años de servicio. Casi todo lo que tenía. ¿Cuánto necesitan?
Mi voz había sido firme entonces, de la misma manera que se mantenía firme cuando le decía a un novato que el edificio se venía abajo y teníamos que movernos ahora. Todo. El pago total. Sé que es todo lo que ahorraste, pero me encargaré de ello. El silencio en su lado había durado varios segundos. Luego, «¿Papá? ¿Estás seguro? Es tu jubilación. Eres mi hija. Esos niños son mis nietos, estoy seguro». Había ido al banco a la mañana siguiente. La gerente de la sucursal, una mujer llamada Patricia, que había manejado mis cuentas durante 15 años, había mirado la boleta de retiro y luego a mí. «Señor Cruz, esto es casi todos sus ahorros. ¿Está seguro de esto?» «Lo estoy». Ella había procesado la transacción sin más preguntas, aunque su expresión lo había dicho todo. El cheque se había sentido más pesado de lo que debería. Todos esos ceros en un pedazo de papel. La oficina del notario había estado en un centro comercial, cerca de la avenida principal, entre un salón de belleza y un servicio de preparación de impuestos. El licenciado Méndez era un hombre mayor, metódico, que usaba anteojos de lectura con cadena. Había extendido los documentos de pago de la hipoteca sobre su escritorio. Luego me miró directamente. «Señor Cruz, tiene opciones sobre cómo estructurar esta transacción». Su bolígrafo había tocado cada pila de papeles. «Puede hacer de esto un regalo para su hija y su yerno. Directo, sin condiciones. O puede estructurarlo como un préstamo garantizado contra la propiedad misma. ¿Cuál es la diferencia? Un regalo es definitivo. Está transfiriendo riqueza sin expectativa de reembolso». Se había ajustado los anteojos. Un préstamo, particularmente uno asegurado por la propiedad, protege sus intereses. Si incumplen los términos de reembolso, usted tiene recurso legal. Dada la cantidad, $68,000, recomendaría la estructura de préstamo. Yo había dudado. La idea de poner condiciones legales para ayudar a mi hija se había sentido incorrecta, casi mercenaria. No significa que no confíe en ellos. Había agregado Méndez como si leyera mis pensamientos. Significa que está siendo prudente. Las familias tienen desacuerdos. El dinero complica las cosas. Esto protege a todos. Hágalo un préstamo. El papeleo había tomado una hora. Méndez había explicado cada cláusula, cada protección, cada estipulación. Había firmado donde él indicaba, viendo mi firma aparecer una y otra vez, reconociendo la deuda, asegurando mi interés, estableciendo términos de reembolso. Términos que nunca se cumplieron. Javier había aparecido en la casa esa noche después de que yo pagara la hipoteca. Lo había encontrado en el porche, el recibo de la compañía hipotecaria en mi mano. Héctor. Me había extendido la mano, estrechando la mía firmemente. No puedo agradecerte lo suficiente. Este error no me definirá. Pagaré cada centavo. Tienes mi palabra. Pero sus ojos no habían encontrado del todo los míos. Se enfocaban en algún lugar sobre mi hombro izquierdo, en la calle detrás de mí, en cualquier cosa menos en el contacto directo. Lo había notado entonces, lo registré, pero lo descarté como vergüenza. Solo cuida a mi hija y a esos niños. Absolutamente, ya verás. Había soltado mi mano rápidamente, retrocediendo hacia su auto. Tengo algunas oportunidades alineadas. Consultoría inmobiliaria, algunas estrategias de recuperación de criptomonedas. Esto es temporal. 6 meses, tal vez un año, y tendrás tu dinero de vuelta. 3 meses después, había llamado sobre una oportunidad de negocio. $2,000 solo para asegurar su posición en una firma de consultoría. Una vez que esté establecido, Héctor, el dinero fluirá. Esta es la base. Había enviado el cheque. 4 meses después de eso, otra llamada. $3,500 para una emergencia. Reparaciones del auto, facturas médicas, algo urgente que no podía esperar. Solo esta vez, y luego estaré de pie. Había enviado ese cheque también. Las solicitudes habían continuado, cada una acompañada de promesas, explicaciones, garantías.
cada cantidad un poco más grande que la anterior, cada promesa más elaborada. Las había rastreado todas en mi chequera, viendo surgir el patrón, pero convenciéndome de que era temporal, que Javier solo estaba luchando por ganar tracción. Ahora, sentado en mi mesa de cocina, en el presente, miré los números que había escrito en mi cuaderno. 12,000 en préstamos adicionales, ninguno reembolsado. Y ahora, $2,000 exigidos por fin de semana para ver a mis propios nietos. Acerqué más la escritura, leyendo el lenguaje en el que Méndez había insistido. Préstamo garantizado contra la propiedad ubicada en la calle Los Robles, número 2847, en caso de incumplimiento. El prestamista mantiene interés prioritario. Yo no había estado salvando su hogar. Había estado financiando la próxima apuesta de Javier, y la siguiente, y la que siguió a esa. Los documentos todavía estaban a mi nombre. El préstamo garantizado. El notario había tenido razón al estructurarlo de esta manera, incluso si yo no había entendido completamente por qué en ese momento. Junté los papeles, enderezándolos en una pila ordenada, la escritura de la hipoteca arriba, los registros de pago debajo, mi cuaderno con su cuidadosa contabilidad al final. $73,000 más $12,000. $85,000 en total. Les había dado un hogar, pensando que construiría un futuro. Ahora, esos mismos documentos podían reclamarlo. La cocina se había oscurecido mientras yo estaba perdido en el recuerdo. Alcancé el interruptor de la luz. Luego me detuve. La oscuridad se sentía apropiada, clarificadora. Había protegido a mi familia, alimentado su adicción al riesgo. La diferencia se estaba volviendo clara. Mi teléfono estaba en la mesa, junto a los papeles. Lo tomé, abrí mi navegador, escribí Ley de Propiedad, abogado en la ciudad. Aparecieron varios nombres. Me desplacé a través de ellos, leyendo credenciales, áreas de práctica, reseñas de clientes. Luego dejé el teléfono sin llamar. Esto requería planificación, no impulso. Estrategia, no reacción. Había pasado 30 años respondiendo a emergencias. Esta no era una. Esto era algo que necesitaba hacerse bien. Los papeles podían esperar otro día, tal vez una semana. Pero no esperarían para siempre. 3 semanas me dieron tiempo para pensar y para planificar. Pasé los días manteniendo mis rutinas. Café a las 6, periódico a las 7, almuerzo al mediodía. Pero los documentos de la propiedad permanecieron en mi mesa de cocina, movidos a un lado para las comidas y luego regresados. Investigué la ley de propiedad, leyendo estatuto tras estatuto en mi computadora portátil. Tomé notas en los márgenes de mi cuaderno. Aprendí términos que nunca había necesitado antes. Interés subordinado, plazos de ejecución hipotecaria, requisitos de notificación. El calendario mostraba abril acercándose. En el día 12, marqué el 19 y 20 de abril con un bolígrafo rojo. El lago principal. Pesca de lobina. Había llevado a Mateo y Lucas allí cada primavera desde que Mateo cumplió 6 años. Les encantaba. Las mañanas tempranas, la emoción cuando una línea se tensaba. La competencia sobre quién atrapaba el pez más grande. Fui al garaje y encontré mi caja de pesca en el estante alto. La abrí, revisando el contenido. Los anzuelos necesitaban ser reemplazados. La línea de monofilamento probablemente estaba quebradiza. Hice una lista. Nueva línea, pesas, algunos señuelos de plástico y color llamativo. Las cañas de pescar estaban apoyadas en la esquina, todavía armadas desde el año pasado. Pasé mi mano a lo largo de una, imaginando los dedos pequeños de Lucas agarrándola, su cara concentrada mientras aprendía a lanzar. Llegó el miércoles por la noche. Esperé hasta las 7:30, lo suficientemente tarde para que Javier estuviera en una de sus reuniones de negocios, un patrón que había observado a lo largo de los años. Siempre se iba los miércoles por la noche. Regresando alrededor de las 10 u 11, marqué el número de Valeria. Ella respondió al tercer timbrazo. ¿Hola? Su voz era tranquila, casi un susurro.
Valeria, es papá. Mantuve mi tono ligero, conversacional. Estaba pensando en llevar a los niños al lago el próximo fin de semana. Se supone que el clima será perfecto para pescar. Silencio. Luego, papá, yo... Una pausa como si estuviera escuchando algo. Déjame preguntarle a Javier. Él maneja el horario de los niños ahora. Maneja. No, decidimos juntos o revisaré el calendario. Maneja. ¿Desde cuándo necesitas permiso para dejar que tu padre vea a sus nietos? Mantuve el filo fuera de mi voz, pero apenas. No es así. Él solo, él es mejor llevando la cuenta de sus actividades, deportes, proyectos escolares. Hay mucho que coordinar. Pon a Mateo al teléfono. Quiero preguntarle sobre la pesca. Otra pausa, más larga esta vez. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. ¿Ya están en la cama, papá? Noche de escuela. ¿Tal vez podamos hablar de esto el fin de semana? Miré el reloj en mi microondas. 7:43. Mateo tenía 10 años. Lucas tenía 7. Ninguno de ellos se había ido a la cama antes de las 8:30 desde que eran pequeños. No son ni las 8, Valeria. Estaban cansados. Día temprano mañana. Te llamaré el sábado, ¿está bien? Resolveremos algo. Su voz tenía esa misma cualidad que cuando estaba parada detrás de Javier en la puerta, derrotada, disculpándose, atrapada. Valeria, tengo que irme, papá, te llamaré. La línea se cortó. Dejé mi teléfono en el mostrador y me quedé allí mirándolo. Maneja el horario de los niños, ya en la cama, te llamaré. Ella no llamó el sábado. El jueves por la tarde sonó mi teléfono. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, tomándome un momento para prepararme. Héctor. Sin saludo, sin cortesías. Valeria mencionó tu idea de pescar. Me quedé en silencio, esperando. Los niños tienen compromisos ese fin de semana. Mateo tiene un torneo de fútbol. Lucas tiene una fiesta de cumpleaños el domingo por la tarde. Su horario está completamente lleno. Hizo una pausa y pude escucharlo respirar. Quizás si reconsideraras tu postura sobre apoyar financieramente a esta familia, podríamos encontrar tiempo en su calendario. Resolver algo. $2,000 por fin de semana. A eso era a lo que él volvía, a lo que siempre volvería. El acceso a mis nietos tenía un precio, y no era negociable. Ya veo. Mantuve mi voz neutral, no dándole nada. Gracias por devolver la llamada. Solo algo para pensar, Héctor. Estos niños están creciendo rápido. Muchos fines de semana entre ahora y cuando sean adolescentes que no quieran pasar el rato con el abuelo. Sería una lástima perderse todos ellos por un principio. Lo tendré en cuenta. Haz eso. Colgó sin despedirse. Me quedé en mi cocina con el teléfono todavía en mi mano, mirando por la ventana a la casa de doña Carmen al otro lado de la calle. Ella estaba regando su jardín, moviéndose lentamente con su bastón, cuidando sus rosas. Tarde normal, vecindario normal, vida normal, compromisos. A los 7 y 10 años. Dejé el teléfono y caminé hacia la mesa donde los documentos de la propiedad todavía estaban. Abrí mi computadora portátil junto a ellos. Escribí abogado de bienes raíces desalojo en la barra de búsqueda. Aparecieron varias firmas. Hice clic en la primera, Buchanan y Asociados, con una oficina en el centro. Su sitio web enumeraba servicios, disputas entre propietarios e inquilinos, recuperación de propiedad, asistencia en ejecución hipotecaria. Encontré la página de contacto, miré el número de teléfono. Mi dedo se mantuvo sobre él. Javier pensaba que estaba construyendo un sistema. Pensaba que podía ponerle un precio a la familia, al acceso, al amor. Pensaba que podía tomar el hogar que les había dado y convertirlo en una ventaja contra mí. Pero había olvidado algo importante, o tal vez nunca lo había sabido. La casa estaba a mi nombre, el préstamo, asegurado contra la propiedad. Cada protección legal en la que Méndez había insistido hace 3 años, cuando pensé que solo estaba siendo cauteloso.
Era ahora un arma. Javier había construido su sistema de control en una casa que no era suya. Tomé mi teléfono y marqué el número del sitio web. Sonó una vez. 2 veces. Una recepcionista respondió. Profesional y cortés. Buchanan y Asociados. ¿Cómo puedo ayudarle? Necesito hablar con un abogado sobre recuperación de propiedad. Mi voz era firme, tranquila. La misma voz que usaría dirigiendo equipos en escenas de incendios. Tengo un préstamo garantizado en incumplimiento y necesito entender mis opciones. Permítame conectarlo con la oficina del licenciado Roberto Méndez. ¿Me da su nombre? Héctor Cruz. Un momento, señor Cruz. La línea pasó a música de espera. Miré las cañas de pescar en la esquina de mi cocina, el calendario con su fecha marcada, la caja de pesca que había preparado con optimismo. La voz de Javier resonó en mi cabeza. Compromisos. Horario. Apoyando a la familia. Los había apoyado lo suficiente. Hora de cobrar lo que se me debía. Una semana de llamadas telefónicas y papeleo llevó a esto. Viernes por la tarde. Un sobre blanco en el bolsillo interior de mi chaqueta, y el sonido de la risa de los niños llegándome antes incluso de haber cerrado la puerta de mi auto. Había estacionado en la acera, no en el camino de entrada. Esta no era una visita social. Mateo y Lucas estaban jugando en el patio delantero, algo que involucraba una pelota de fútbol y un elaborado conjunto de reglas que ellos mismos habían inventado. Lucas pateó la pelota lejos y rodó hacia la calle justo cuando yo pisaba la acera. «Yo voy», gritó Mateo. Luego se congeló a mitad de camino cuando me vio. Su rostro se transformó instantáneamente. ¡Abuelo! Ambos dejaron caer todo y corrieron. Lucas llegó primero, lanzándose a mis piernas con total confianza en que me mantendría erguido, lo cual hice, arrodillándome lo suficientemente rápido para atraparlo adecuadamente. ¿Viniste? ¿Vamos a pescar mañana? Sus palabras tropezaban unas con otras. Mamá dijo que tal vez, pero papá dijo que no. Pero estás aquí, así que podemos ir, ¿verdad? Mateo llegó un segundo después, un poco más reservado a los 10 años, pero no menos feliz. ¿Trajiste la caja de pesca? He estado practicando mi lanzamiento en el patio trasero. Los abracé a ambos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer asentarse más pesado sobre mis hombros. Ya veremos, campeón. Ya veremos. La puerta principal se abrió. Javier salió, hizo una pausa en el umbral. Luego cruzó el patio con pasos deliberados. Sus brazos ya estaban cruzando su pecho antes de habernos alcanzado por completo. ¿Qué estás haciendo aquí, Héctor? Su voz tenía ese filo que había llegado a reconocer, territorial, molesto por la intrusión. Pensé que teníamos esto resuelto. Me levanté, manteniendo una mano en el hombro de Lucas. Estoy aquí para llevar a Mateo y Lucas a pescar, como planeamos. Su risa fue corta, sin humor. Cierto, discutimos esto por teléfono, ¿no es así? Miró a los niños, luego de vuelta a mí, su expresión cambiando a algo casi divertido. $2,000. Ese es el precio si quieres jugar al abuelo este fin de semana. ¿Jugar al abuelo? Como si amar a estos niños fuera una actuación, un pasatiempo que podía permitirme, ¿o no? Toma. Metí la mano en mi chaqueta, saqué el sobre y lo extendí hacia él. Mi mano estaba firme. Esto es lo que te has ganado. Su expresión parpadeó. Sorpresa, luego satisfacción. Pensó que había ganado. Pensó que finalmente me había doblegado a su sistema. Arrebató el sobre de mi mano y lo abrió, sacando los papeles doblados adentro. Sus ojos bajaron al texto, escaneando rápidamente al principio, luego más lento. Observé su rostro cuidadosamente. El cambio ocurrió en etapas. Confusión primero, su ceño frunciéndose, luego comprensión, sus ojos abriéndose ligeramente, luego el color drenándose de su rostro antes de volver más oscuro. ¿Qué es esto? Su voz se elevó. No puedes... Léelo con cuidado, dije, manteniendo mi tono nivelado. Tienes 30 días.
Esta es mi casa. Sacudió los papeles hacia mí, su mano temblando. Tú nos diste esto. No puedes simplemente... Es mi casa. Mantuve mis ojos en los suyos. Siempre lo ha sido. El pago de la hipoteca se estructuró como un préstamo garantizado. El notario se aseguró de eso. Nunca pagaste un centavo. El préstamo está en incumplimiento. Estás loco. Esto es... ¡Valeria! Se volvió hacia la casa gritando. ¡Valeria, sal aquí! Pero yo ya me estaba moviendo, girando hacia mi auto. Los niños se quedaron congelados donde los había dejado, la confusión reemplazando su alegría anterior. Lucas parecía que iba a llorar. Iremos a pescar pronto, les dije, logrando una sonrisa. Lo prometo. No puedes desalojarnos. La voz de Javier me siguió, volviéndose más fuerte, más desesperada. Tenemos derechos. Este es nuestro hogar. Abrí la puerta de mi auto. A través de la ventana delantera de la casa, podía ver la silueta de Valeria apareciendo congelada en la puerta. Ella no salió. 30 días, Javier. Lo dije sin mirar atrás. Eso es lo que la ley requiere. Úsalo sabiamente. Voy a luchar contra esto. Te demandaré. Nunca volverás a ver a estos niños, ¿me entiendes? Nunca. Entré, cerré la puerta, encendí el motor. En el espejo retrovisor, Javier estaba de pie en medio del camino de entrada, todavía sosteniendo los papeles. Mateo se había movido para pararse a su lado, luciendo pequeño y confundido. Lucas caminaba hacia Valeria, quien finalmente había salido al porche. Me alejé de la acera, manteniendo mi velocidad constante y controlada. Sin prisas, sin huir, solo yéndome. La voz de Javier se escuchaba calle abajo. Cruda y llena de pánico ahora, las palabras perdiendo significado a medida que la distancia crecía. En la señal de alto, miré por el espejo, una última vez. Él ya estaba en su teléfono, caminando por el camino de entrada, los papeles blancos arrugados en su puño. Ya llamando a alguien, un abogado, probablemente, tal vez un amigo, alguien que pensaba que podía arreglar esto. ¿Bien? Que lo intente. Doblé la esquina y desaparecieron de la vista. Mis manos todavía estaban firmes en el volante, pero mi pecho se sentía apretado. Las caras de los niños, su confusión, su decepción, se quedaron conmigo. 4 semanas. El aviso de desalojo les daba 4 semanas para desocupar. En 4 semanas, esto terminaría o escalaría a algo más feo. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, el sol proyectando largas sombras a través de la carretera. El sobre se había ido, entregado. El primer movimiento estaba hecho. Ahora esperaba ver cómo respondería Javier. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. El sobre de la Corte Superior llegó el martes por la mañana, 6 días después de haberle entregado a Javier el aviso de desalojo. La dirección del remitente me dijo todo antes incluso de abrirlo. Lo llevé adentro, lo puse en la mesa de la cocina e hice café primero. Lo que fuera que hubiera adentro podía esperar 5 minutos. Cuando finalmente lo abrí, el lenguaje legal era denso, pero el significado era claro. Javier Morales contra Héctor Cruz. Contrademanda alegando que la casa había sido un regalo, no un préstamo. Exigiendo que el desalojo fuera desestimado con perjuicio, un regalo. $68,000, y él lo llamaba un regalo. Lo leí 2 veces, marcando las declaraciones falsas con un bolígrafo rojo. El demandante proporcionó fondos sin expectativa de reembolso. El demandado no hizo demandas de pago durante 3 años. La transferencia de propiedad fue voluntaria y sin obligación contractual. Cada mentira estaba cuidadosamente construida, lo suficientemente plausible como para requerir documentación para refutarla. Mi teléfono sonó al tercer día. El nombre de Valeria en la pantalla. Lo miré a través de 2 timbrazos, sabiendo lo que venía antes de contestar. ¿Papá? Su voz era espesa, como si hubiera estado llorando durante horas. Tal vez lo había hecho. Por favor, estás destrozando a esta familia. Me moví hacia la ventana mirando hacia la calle.
Doña Carmen estaba metiendo sus botes de basura, moviéndose lentamente con su bastón. Tarde de miércoles normal. ¡Valeria! ¿No puedes simplemente detener esto? No podemos arreglar esto sin abogados y cortes y... Su voz se quebró. Los niños están haciendo preguntas. Mateo quiere saber por qué estás tratando de quitarnos nuestra casa. Lucas piensa que estás enojado con él. Eso golpeó más fuerte que cualquier cosa que Javier me hubiera lanzado. Cerré los ojos. Cariño, no estoy enojado contigo ni con los niños. Ni siquiera estoy enojado con Javier. No realmente. Traté de mantener mi voz suave. Pero no puedo seguir permitiendo este patrón. Él convirtió a tus hijos en fichas de negociación. Le puso un precio a ser su abuelo. Él solo está estresado por el dinero. Si ayudaras en lugar de atacar... Se contuvo. No pudo terminar la acusación. He ayudado. $68,000, más otros $12,000 desde entonces. $80,000, Valeria. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Cuándo ayudar se convierte en habilitar? Silencio. Luego apenas por encima de un susurro. No sé qué hacer. Podrías decirle que arregle esto. Que pague lo que debe o elabore un plan de pagos. Consideraría eso. Él dice que nos estás robando, que prometiste que la casa era nuestra y ahora te estás retractando de tu palabra. Su voz ganó un filo. ¿Lo hiciste? ¿Lo prometiste? Prometí ayudar. Ayudé, pero el papeleo era claro. Era un préstamo, Valeria. El notario se lo explicó a ambos. Javier firmó los documentos. Él dice que no entendió lo que estaba firmando. Entendió lo suficiente para nunca hacer un solo pago. Me froté la frente, sintiendo que el dolor de cabeza se acumulaba. Te amo. Amo a esos niños. Pero no puedo dejar que esto continúe. Entonces estás eligiendo el dinero sobre la familia. Javier tomó esa decisión cuando exigió $2,000 por fin de semana. Yo solo estoy respondiendo. Ella colgó sin despedirse. Me quedé allí sosteniendo el teléfono muerto, mirando el camino de entrada vacío de Doña Carmen. Los botes de basura estaban alineados ordenadamente contra su garaje, todo en su lugar. Para el viernes, había hecho 3 llamadas a diferentes firmas de abogados. Las 2 primeras no aceptaban nuevos clientes. La tercera, Buchanan y Asociados, la firma que había contactado antes, me remitió a un colega que se especializaba en disputas de propiedad. La oficina del licenciado Roberto Méndez estaba en el centro, piso 16 de un edificio de vidrio cerca de los tribunales. El viaje en ascensor me dio tiempo para revisar mi reflejo en las puertas pulidas. Había usado pantalones de vestir y una camisa con botones, tratando esto con la seriedad que merecía. La recepcionista fue profesional, amable. «¿Señor Cruz?» El licenciado Méndez lo verá ahora. Su oficina era un caos organizado. Archivos apilados ordenadamente, libros de leyes con pestañas multicolores. Una computadora con 2 monitores, mostrando lo que parecían registros de propiedad. Méndez mismo era más joven de lo que esperaba, tal vez a mediados de sus 40, con ojos agudos y un apretón de manos firme. «Señor Cruz, por favor, siéntese». Hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio. ¿Mencionó una situación de recuperación de propiedad? Saqué mi carpeta, todo organizado de la manera que había aprendido en el departamento de bomberos. La documentación importaba. La cadena de evidencia importaba. Marzo de 2022, pagué la hipoteca de mi hija y mi yerno. $68,000. Extendí los papeles sobre su escritorio. La transacción se estructuró como un préstamo garantizado, notariado, presentado ante el condado. Todo correcto. Méndez tomó el acuerdo de préstamo, escaneándolo rápidamente. Su expresión permaneció neutral, pero enfocada. Él nunca hizo un pago, ni en 3 años. Luego comenzó a exigir dinero para dejarme ver a mis nietos. Saqué mi cuaderno con el historial de transacciones. Entregué un aviso de desalojo. Él está contrademandando, alegando que el dinero fue un regalo.
Los dedos de Méndez se movieron sobre su teclado, sacando registros del condado. El gravamen está debidamente presentado. Puedo verlo aquí, registrado en abril de 2022. Interés prioritario. Héctor Cruz es el titular del gravamen. Me miró. Su documentación es excelente. Acuerdo de préstamo notariado. Gravamen asegurado. Presentado ante el condado. Registros de pago. Esto es del libro de texto. ¿Puede él simplemente afirmar que fue un regalo? ¿Puede mentir así? Él puede afirmar cualquier cosa. Probarlo es otro asunto. Méndez dejó los papeles. Los documentos hablan claramente. Presentaremos una respuesta a su demanda. Presentaremos su evidencia, a menos que tenga algo sustancial, y por lo que me está mostrando, no lo tiene. La corte verá a través de su reclamo. ¿Cuánto me va a costar esto? $3,500 de anticipo. Eso cubre la presentación de la respuesta, comparecencias iniciales en la corte, descubrimiento estándar. Si va a juicio, discutiremos tarifas adicionales. Pero dudo que lo haga. Los casos con documentación tan clara típicamente se resuelven o se desestiman rápidamente. Escribí el cheque, viendo desaparecer $3,500 con mi firma. Dinero que había ahorrado. Dinero que había ganado. Pero necesario. La fecha de la corte está fijada para el 28 de mayo, dijo Méndez, entregándome copias de los papeles. Presentaré nuestra respuesta esta semana. Mientras tanto, no contacte a su yerno directamente. Toda comunicación pasa a través de mí ahora. Salí de su oficina con una tarjeta de presentación, una fecha de corte y una billetera más ligera. El sol se estaba poniendo mientras conducía a casa, pintando el cielo de naranja y púrpura. Esa noche, intenté llamar a Valeria, directo al correo de voz. Intenté enviar mensajes de texto a los niños. Los extraño. Los amo. Nos vemos pronto. Los mensajes aparecieron como entregados, pero nunca leídos. A la mañana siguiente, conduje a la calle Los Robles. Llamé a la puerta. Esperé. Podía ver sombras moviéndose adentro. Alguien estaba en casa, pero nadie respondió. Regresé a casa y me senté en mi mesa de cocina con la carpeta del caso abierta frente a mí. Todo estaba en orden. La ley estaba de mi lado. La documentación era clara, pero al otro lado de la habitación, apoyada contra la lámpara en la mesa auxiliar, había una foto del viaje de pesca del año pasado. Mateo sosteniendo un pez que era casi demasiado grande para que él lo levantara. Lucas sonriendo a su lado, su nueva caña de pescar todavía en la mano. 4 semanas hasta la corte. 4 semanas de silencio de mi familia. 4 semanas preguntándome si había tomado la decisión correcta. Cerré la carpeta y miré sus caras en la foto. A sus sonrisas, su orgullo, su confianza. Había hecho cosas peores por razones peores. Al menos esta vez, estaba luchando por algo que importaba. 4 semanas de espera se redujeron a esto. Una mañana de miércoles a finales de mayo. Escalones del tribunal que se sentían más empinados de lo que deberían. Y el licenciado Méndez, esperando junto al puesto de control de seguridad con su maletín en la mano. Señor Cruz. Estrechó mi mano firmemente. ¿Listo? Había usado mi mejor traje, azul marino, camisa blanca, corbata color vino. El mismo atuendo que había usado para ceremonias de jubilación y funerales, ocasiones que importaban. Tan listo como estaré. Pasamos por seguridad juntos, vaciando bolsillos en bandejas de plástico gris. El tribunal olía a cera para pisos y ansiedad. Méndez me llevó a los ascensores. Presionó el botón para el 3er piso. Recuerde, déjeme hablar a mí. Si el juez le hace una pregunta directa, responda simple y verazmente. No elabore a menos que se le pregunte. Miró su reloj. Llegamos 15 minutos antes. ¿Bien? El pasillo fuera de la sala 3B estaba lleno de bancos de madera, medio llenos de personas esperando sus casos. Abogados con trajes, acusados con ropa de calle, algunos niños jugando en voz baja mientras sus padres hablaban en susurros. Javier llegó 10 minutos después con un hombre que no reconocí, más bajo,
mayor, llevando un maletín maltrecho. Su abogado, presumiblemente. Se quedaron en el extremo lejano del pasillo. Los ojos de Javier encontraron los míos una vez. Luego miraron hacia otro lado. Cuando el alguacil llamó nuestro caso, entramos en silencio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, tal vez 30 pies cuadrados, con el estrado del juez elevado al frente, 2 mesas para los abogados y algunas filas de asientos para la galería. La juez entró, una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido, anteojos de lectura con cadena. Se acomodó en su silla y abrió el archivo. Morales contra Cruz, asunto de recuperación de propiedad. Ella miró hacia arriba. Abogados, declaren sus comparecencias. Roberto Méndez por el demandante Héctor Cruz, su señoría. Roberto Mackey por los demandados. Javier y Valeria Morales, su señoría. Señor Méndez, esta es su acción. Proceda. Méndez se puso de pie, organizó sus documentos con eficiencia practicada. Su señoría, la evidencia es inequívoca. En marzo de 2022, el señor Cruz proporcionó $68,000 para satisfacer la hipoteca de la propiedad ubicada en la calle Los Robles, número 2847. Esta transacción se estructuró como un préstamo garantizado, debidamente documentado y notariado. Colocó copias del acuerdo de préstamo en el estrado del juez, luego entregó una a Mackey. El acuerdo de préstamo establece claramente los términos de reembolso. El señor Cruz presentó un gravamen ante el condado en abril de 2022, estableciendo su interés prioritario en la propiedad. Encontrará el número de registro del condado en la página 2. La juez examinó los documentos, pasando las páginas metódicamente. En los 3 años desde que se hizo este préstamo, los demandados han hecho 0 pagos, ni un solo dólar hacia el capital o intereses. El señor Cruz entregó el aviso adecuado para desocupar en abril de este año. Los demandados respondieron con una contrademanda, alegando que los fondos eran un regalo. Señor Mackey, la juez miró al abogado de Javier. ¿Su respuesta? Mackey se puso de pie, barajando papeles. Su señoría, esto era un asunto familiar. El señor Cruz estaba ayudando a su hija y a su familia durante un momento difícil. El entendimiento entre ellos era: ¿tiene alguna documentación que muestre que esto fue un regalo en lugar de un préstamo garantizado? El tono de la juez era neutral pero directo. No por escrito, su señoría, pero el entendimiento familiar y la relación entre... Abogado, pregunté sobre documentación. La mandíbula de Mackey se tensó. No, su señoría, pero creemos que la intención del señor Cruz en ese momento. Su intención está claramente establecida en el acuerdo de préstamo que firmó y notarió. Ella golpeó los papeles frente a ella, junto con las firmas de los demandados reconociendo la deuda. Observé la cara de Javier al otro lado de la habitación. Su confianza inicial se había drenado, reemplazada por algo más cercano al pánico. Su señoría, si se me permite, Mackey, intentó de nuevo. Esta acción resultará en que la hija y los nietos del señor Cruz sean desplazados. Señor Mackey, estamos aquí para determinar la validez del aviso de desalojo, no para juzgar dinámicas familiares. Se quitó los anteojos de lectura. La documentación es clara y adecuada. El acuerdo de préstamo es válido. El gravamen está debidamente presentado. Los demandados no han realizado pagos. El aviso de desalojo es, por lo tanto, válido. Miró directamente a Javier y a su abogado. Los demandados tienen hasta el 30 de junio para desocupar la propiedad en la calle Los Robles. Eso les da 5 semanas para hacer arreglos. Caso desestimado. El mazo cayó. Final. Nos pusimos de pie mientras la juez salía. Méndez reunió sus papeles, organizó todo de nuevo en su maletín. Al otro lado de la habitación, Mackey estaba hablando con Javier en tonos urgentes y silenciosos. La cara de Javier se había puesto roja, sus manos apretadas en puños. «Vámonos», dijo Méndez en voz baja. En el pasillo, se detuvo y se volvió para mirarme.
Felicidades, señor Cruz. Victoria limpia. Pero no sentí victoria, solo un tipo de alivio vacío de que lo correcto hubiera sido reconocido como correcto. ¿Qué pasa con mis nietos? La pregunta salió antes de que la hubiera formado completamente. Todavía no puedo verlos. No puedo llamarlos. Esto no arregla eso. Méndez consideró, eso está fuera de mi área de práctica, pero hay remedios legales, derechos de visita de los abuelos. Necesitaría un abogado de derecho familiar. ¿Puede recomendar a alguien? La licenciada Elena Vargas. Está en el edificio de enfrente. Se especializa en derecho familiar. Ha manejado varios casos de derechos de abuelos. Sacó su teléfono, se desplazó a través de los contactos. Puedo llamar a su oficina si lo desea. Por favor. 20 minutos después, estaba sentado en la oficina de Elena Vargas en el piso 12 de un edificio que daba al tribunal. Su oficina estaba decorada cálidamente. Fotos familiares en las paredes. Plantas en el alféizar de la ventana. Sillas cómodas que no se sentían como si te estuvieran interrogando. Tenía tal vez 55 años. Con canas a través del cabello oscuro. Vestía un traje de pantalón y zapatos prácticos. Su apretón de manos fue firme sin ser agresivo. El licenciado Méndez me informó brevemente, pero me gustaría escucharlo de usted. Empiece desde el principio. Le conté todo. El pago de la hipoteca, el patrón de préstamos de Javier, el acceso bloqueado a Mateo y Lucas, la demanda de $2,000 por fin de semana. Ella tomó notas en un bloc legal amarillo, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias. El estatuto estatal proporciona visitas de abuelos cuando sirve al mejor interés del niño. Dejó su bolígrafo. Su situación, bloqueo sistemático de contacto, condiciones financieras irrazonables, encaja con los criterios. Podemos presentar una petición para visitas ordenadas por la Corte. ¿Hará esto las cosas peores con mi hija? Posiblemente. Vargas no lo endulzó. Ya está en conflicto. Esto agrega otro frente legal, pero también protege su relación con los niños. Sin intervención judicial, Javier controla todo el acceso. Esto le quita ese poder a él. ¿Cuál es el cronograma? Presentaré la petición esta semana. Serán notificados en unos días. La audiencia típicamente se programa dentro de 4 a 6 semanas. La Corte toma estos casos en serio, especialmente cuando hay evidencia de alienación parental. ¿Cuánto? $2,800 de anticipo. Eso cubre la presentación, la audiencia inicial y la preparación estándar. Escribí el cheque, otra parte de mis ahorros se fue. Otra batalla legal unida pero necesaria. Una cosa, señor Cruz. Vargas me miró seriamente. Este podría ser el empujón que su hija necesita. A veces las personas no pueden ver claramente hasta que son forzadas por la presión externa. El proceso judicial podría ayudarla a reconocer la situación en la que se encuentra. Salí de su oficina con otra tarjeta de presentación, otra carpeta de caso, otra fecha de corte para esperar. La petición fue presentada el viernes. Para el lunes, Javier recibiría el aviso de que yo no me detendría en la casa. Estaba luchando por lo que importaba. 2 niños que extrañaban a su abuelo y no entendían por qué los adultos a su alrededor habían ido a la guerra. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina con ambas carpetas de casos frente a mí. El caso de la propiedad, 1. El caso de visitas, apenas comenzando. Mi teléfono estaba junto a las carpetas, en silencio, sin llamadas de Valeria, sin mensajes de texto de los niños. El 30 de junio estaba a 5 semanas. La audiencia de visitas, probablemente a finales de junio o principios de julio. Todo avanzaba. Todo estaba en orden, pero los niños todavía se sentían imposiblemente lejos. El tercer propietario esa semana devolvió la solicitud con la misma expresión de disculpa que los otros habían advertido. Lo siento, pero con este puntaje de crédito y los recientes juicios legales que aparecen en la verificación de antecedentes. Deslizó los papeles sobre el escritorio. No podemos aprobar su solicitud. Yo no estaba allí para verlo, pero Valeria me lo contó después. La forma en que la mandíbula de Javier se había apretado.
la forma en que su mano había arrugado la solicitud antes de controlarse, la forma en que caminaron hacia el auto en silencio mientras Mateo y Lucas preguntaban cuándo verían su nueva habitación. Era la primera semana de junio, 26 días hasta la fecha límite de desalojo. Intentaron 4 lugares más durante la siguiente semana. Apartamentos, casas adosadas, incluso una casa pequeña con espacio de patio para los niños. Cada vez el mismo resultado. Crédito demasiado bajo. Relación deuda-ingreso demasiado alta. Archivos legales recientes mostrando responsabilidad. Javier había construido su vida sobre dinero prestado y encanto. Cuando ambos se agotaron a la vez, los cimientos colapsaron rápido. La visita al banco vino después. Javier fue solo, reuniéndose con un oficial de préstamos que sacó su informe de crédito en una pantalla de computadora. Escuché sobre esto de Méndez, quien lo escuchó de alguien que lo escuchó de alguien más. Pequeños círculos profesionales en una ciudad costera. El oficial de préstamos había girado la pantalla hacia Javier, dejándolo ver los números él mismo. Puntaje de crédito en los bajos 500. Múltiples juicios. El caso de desalojo mostrándose como activo. La petición de visitas de abuelos recién presentada. Señor Morales, su relación deuda-ingreso es preocupante, y estos archivos legales recientes muestran una responsabilidad continua significativa. No podemos extender crédito bajo estas circunstancias. Javier se había ido sin el préstamo, sin opciones, sin control. Fue entonces cuando Méndez y yo presentamos la demanda de cobro de deudas. Él le debe $12,000 en préstamos impagos. Había dicho Méndez durante nuestra consulta, más 3 años de intereses. Podemos solicitar la recuperación. ¿Ayudará en algo? Pone más presión sobre él. Hace que su situación financiera sea aún más precaria, y legalmente usted tiene derecho al reembolso. Firmé los papeles. Escribí otro cheque para las tarifas de presentación. La demanda fue entregada 2 días después. Valeria me dijo que Javier había explotado cuando abrió ese sobre. Había arrojado los papeles a través de la sala, caminado como un animal enjaulado. Su voz elevándose con cada vuelta. Tu padre está destruyendo a esta familia, por dinero, por una casa que nos dio. Ella había tratado de defenderme, débilmente. Papá sí pagó por la casa, él sí te prestó el dinero. ¿De qué lado estás? Javier se había girado hacia ella, señalando. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿vas a defenderlo? Ella había retrocedido, se disculpó, se retiró. Pero algo había cambiado. Ella lo había visto sin la máscara, sin el encanto, sin ningún control en absoluto, solo pánico y culpa y sin soluciones. El punto de quiebre vino de una fuente inesperada. Valeria estaba al teléfono con su prima, tratando de explicar la situación sin explicarla completamente, cuando Mateo entró en la cocina. «Mamá, ¿por qué no podemos ver al abuelo más?» La pregunta era inocente, directa, hecha sin entender la complejidad del conflicto adulto, sin saber sobre demandas y desalojos y dinero. Es complicado, cariño, cosas de adultos. Pero él siempre nos lleva a pescar en esta época del año. Lucas realmente quiere ir. ¿Hicimos algo malo? La cara de Valeria se había arrugado. Terminó la llamada con su prima, corrió al baño y cerró la puerta con llave. 2 horas después, mi teléfono sonó. El nombre de Valeria en la pantalla. Lo miré durante un timbrazo completo, procesando. Ella no me había llamado en meses, no había respondido a mis llamadas o mensajes de texto. Y ahora, su nombre apareciendo. Contesté al tercer timbrazo. ¿Valeria? ¿Papá? Su voz se quebró inmediatamente. Soy yo. Todo se está desmoronando. No sé qué hacer. Me moví a la ventana de la sala, mirando hacia la calle. Una tarde de martes normal. El cartero entregando paquetes. El vecino lavando su auto. Cariño, dime qué está pasando. Estoy aquí. No podemos encontrar un lugar para vivir. Nadie nos alquilará. El crédito de Javier es... No sabía qué tan mal estaban las cosas. Ella estaba llorando abiertamente ahora. Y los niños siguen preguntando por ti. Mateo quería saber si hicieron algo malo.
Si por eso no visitas más. Cada palabra aterrizó como un golpe físico. Sabes que eso no es cierto. Sabes que he estado intentando. Lo sé. Sé que lo has hecho. Tomó un respiro tembloroso. Javier está... Él no está manejando nada de esto bien. Él te culpa por todo, pero puedo ver que no tiene respuestas. Ningún plan, sin dinero, nada. Tú y los niños pueden quedarse conmigo. Lo dije con cuidado, ofreciendo sin presionar. ¿Sabes eso, verdad? Mi puerta siempre está abierta. Silencio. Luego, no puedo. Javier. No puedo hacerle eso a él. Valeria solo necesitaba escuchar tu voz, papá. Necesitaba a alguien que... Se apagó. No pudo terminar. No voy a ninguna parte. Cuando estés lista estoy aquí. Tengo que irme. Javier va a regresar. El pánico regresó a su voz. No le digas que llamé. Por favor, no lo haré. Te amo, cariño. Yo también te amo. La línea se cortó. Me senté con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. Ella había llamado. Después de todas estas semanas de silencio, de llamadas bloqueadas y mensajes de texto ignorados, ella se había comunicado. No porque yo lo hubiera exigido, no porque la corte lo hubiera ordenado, porque ella había necesitado a su padre. El muro que Javier había construido a su alrededor estaba mostrando grietas, pequeñas, fracturas finas en concreto que parecía sólido, pero no lo era. ¿Cuánto tiempo antes de que esas grietas se extendieran? ¿Cuánto tiempo antes de que toda la estructura se viniera abajo? El 30 de junio estaba a 2 semanas. La audiencia de visitas estaba programada para el 8 de julio. Vargas había llamado esa mañana con la fecha. A Javier se le estaba acabando el tiempo. Sin opciones. Sin lugares donde esconderse de las consecuencias de sus elecciones. Y Valeria estaba empezando a verlo. Empezando a cuestionar. Empezando a romperse. Dejé el teléfono y miré el calendario en la pared de mi cocina. Círculo rojo alrededor del 30 de junio. Otro alrededor del 8 de julio. Puntos de control en una larga batalla. Victorias que se sentían vacías porque el verdadero premio, el tiempo con Mateo y Lucas, permanecía justo fuera del alcance. Pero Valeria había llamado. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. La corte de familia se sentía diferente de donde habíamos peleado por la casa. Más pequeña, de alguna manera más personal. Cuando Valeria pasó junto a mí en el pasillo del tribunal, no me miró a los ojos. Javier caminaba 3 pasos delante de ella, rígido y silencioso. Elena Vargas ya estaba en la mesa del demandante cuando entré en la sala, archivos organizados en pilas ordenadas. Ella miró hacia arriba. Asintió una vez. ¿Listo? Preguntó en voz baja. No estaba seguro, pero asentí de todos modos. El juez entró, un hombre esta vez, tal vez de 60 años, con cabello sal y pimienta y anteojos de lectura encaramados en su nariz. Se acomodó en su silla y abrió el archivo. Cruz contra Morales. Petición de visita de abuelos. Licenciada Vargas. Puede proceder. Vargas se puso de pie, alisando su chaqueta. Su señoría Héctor Cruz busca solo lo que el estatuto estatal otorga a cada abuelo: el derecho a mantener una relación significativa con sus nietos. La evidencia mostrará una interferencia sistemática e injustificada por parte del padre de los niños. Presentó mi cuaderno primero, sosteniéndolo para que el juez lo viera. Página tras página de fechas, horas, intentos de llamadas telefónicas que no fueron respondidas, visitas a la casa que fueron rechazadas. 20 de abril, llamada rechazada. 27 de abril, entrada denegada en la puerta. 4 de mayo, mensajes de texto ignorados. El dedo de Vargas trazó las entradas, un patrón que abarcaba meses de exclusión deliberada. Luego llamó a su primer testigo, doña Carmen, mi vecina. No sabía que Vargas la había contactado. Doña Carmen caminó hacia el estrado lentamente, usando su bastón, y prestó juramento. Bajo el interrogatorio de Vargas, describió lo que había visto desde el otro lado de la calle.
Vi a Héctor intentar visitar varias veces. Llamaba, y Javier salía a la puerta pero no lo dejaba entrar. A veces los niños estaban justo ahí, pidiendo ver a su abuelo. Hizo una pausa, sacudió la cabeza. Javier los enviaba de regreso adentro. Héctor nunca hizo una escena, solo se iba en silencio cada vez. La mandíbula de Javier se tensó desde donde estaba sentado. Su abogado, uno diferente esta vez, de aspecto un poco más competente, tomó notas pero no dijo nada. Gracias, doña Carmen. Vargas la ayudó a bajar del estrado. Su señoría, me gustaría llamar a Valeria Morales. Vi la cara de Valeria ponerse pálida. Ella miró a Javier, quien miraba al frente, negándose a reconocerla. El alguacil repitió el nombre. Valeria Morales al estrado. Caminó hacia adelante como alguien que se acerca a una ejecución. El juramento fue administrado, y ella se sentó, manos dobladas fuertemente en su regazo. Vargas se acercó suavemente, su voz más suave de lo que había sido con la otra testigo. Señora Morales, ¿cuánto tiempo ha conocido su padre a sus hijos? Desde que nacieron. La voz de Valeria era apenas audible. ¿Ha estado involucrado en sus vidas? Sí. Solía verlos cada semana, a veces más. En todos esos años, en todo ese tiempo con Mateo y Lucas, ¿su padre le dio alguna vez razón para temer por su seguridad? Los ojos de Valeria encontraron los míos por solo un segundo. Luego bajaron. No. Nunca. ¿Alguna vez ha sido violento con ellos? ¿Enojado? ¿Inapropiado de alguna manera? No. ¿Alguna vez ha hecho algo que sugiriera que no debería estar cerca de sus hijos? No. La palabra salió más fuerte esta vez. Vargas hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Señora Morales, ¿quién tomó la decisión de evitar que su padre viera a Mateo y Lucas? Las manos de Valeria se retorcieron juntas. Podía verla tragar, ver el conflicto escrito en su rostro. Mi esposo lo hizo. Su voz se quebró. Javier decidió. Yo lo seguí. Por el rabillo del ojo, vi a Javier inclinarse hacia adelante, su expresión oscureciéndose. ¿Alguna vez su padre hizo algo para dañar o poner en peligro a sus hijos? No. Valeria miró hacia arriba ahora, directamente a Vargas. Él los ama. Siempre lo ha hecho. Es un buen abuelo. Gracias. No más preguntas. El abogado de Javier intentó un contrainterrogatorio débil, preguntando sobre desacuerdos familiares y complicaciones financieras. Pero las respuestas de Valeria permanecieron consistentes. Los hechos eran los hechos. Yo no había hecho nada para merecer ser separado de mis nietos. El juez se quitó los anteojos, los limpió lentamente. La evidencia es clara. El señor Cruz ha demostrado un patrón de intentar contacto que fue sistemáticamente negado sin causa legítima. Se otorga orden de visita temporal, efectiva inmediatamente, cada sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, comenzando el 26 de julio. Miró directamente a Javier. Señor Morales, esta es una orden judicial. Usted cumplirá. El fallo final se emitirá dentro de 30 días. El mazo cayó. Fuera de la sala del tribunal, vi a Javier agarrar el brazo de Valeria, no violentamente, pero posesivamente, jalándola hacia un lado del pasillo. Su voz era baja, urgente, enojada. Acabas de ponerte del lado de él contra mí, frente a un juez. ¿Entiendes lo que has hecho? Estaba bajo juramento. La voz de Valeria se elevó defensiva. No podía mentir. Podrías haberlo hecho. Se contuvo. Miró a las personas que pasaban. Mejor averigua dónde está tu lealtad. ¡Rápido! Valeria liberó su brazo. Tal vez ya lo hice. Javier la miró por un largo momento. Luego se dio la vuelta y se alejó. Ella se quedó allí, viéndolo irse, con los hombros caídos. Vargas apareció a mi lado, la orden temporal en su mano. Victoria, señor Cruz, limpia y clara. Gracias. Tomé el papel, lo doblé con cuidado. ¿Hay algo más? Vargas sacó su teléfono, se desplazó a través de correos electrónicos. El licenciado Méndez me copió en un aviso esta mañana. La oficina del alguacil programó el desalojo forzoso para el 2 de agosto.
Su yerno ignoró la fecha límite del 30 de junio. Miré por el pasillo donde Javier había desaparecido. Así que realmente está sucediendo. Realmente está sucediendo. Lo sacarán físicamente si es necesario. Vargas guardó su teléfono. Todo está convergiendo, señor Cruz. La casa, la visita, el cobro de deudas. A Javier se le están acabando los lugares para esconderse. Pensé en Valeria, parada sola en el pasillo, viendo a su esposo abandonarla después de que ella dijo la verdad. ¿Qué pasa con mi hija? Esa es su elección. La voz de Vargas era amable pero realista. Puede ofrecer apoyo, pero ella tiene que decidir cuándo ha tenido suficiente. Conduje a casa con la orden temporal en mi asiento del pasajero. El 26 de julio estaba rodeado en el calendario de mi cocina. 10 días de distancia. 10 días hasta que viera a Mateo y Lucas de nuevo. Hasta que fuéramos a pescar como solíamos hacerlo. Hasta que las cosas pudieran empezar a sentirse normales. Pero el 2 de agosto estaba rodeado también. El día en que el alguacil haría cumplir lo que Javier se había negado a aceptar. El día en que las consecuencias se volvían físicas, reales, inevitables. Todo estaba llegando a un punto crítico. El control de Javier se estaba desmoronando. La alianza de Valeria con él se estaba fracturando, y yo tenía la espalda de mis nietos, al menos los sábados. Al menos por ahora, tendría que ser suficiente. 10 días se sintieron como 10 años, pero finalmente llegó el 26 de julio. Estaban esperando en la acera cuando llegué, Mateo con su mochila ya puesta, Lucas rebotando sobre sus dedos de los pies con emoción. Javier estaba parado en la puerta de su apartamento, brazos cruzados, sin decir nada. Valeria dio un pequeño saludo, de disculpa y tentativo. ¿Abuelo? Lucas llegó a mi auto primero, abriendo la puerta de un tirón. Trajiste la caja de pesca buena. No soñaría con traer otra cosa. Lo ayudé con su cinturón de seguridad, mientras Mateo subía por el otro lado. ¿Listos para pescar un poco? ¿Podemos ir al mismo lugar de la última vez? ¿El que tiene el muelle? Ahí es exactamente a donde nos dirigimos, campeón. Saludé a Valeria antes de alejarme. En el espejo retrovisor, vi a Javier darse la vuelta y entrar sin reconocernos. Valeria se quedó sola por un momento, viéndonos alejarnos. El lago se veía exactamente como lo recordaba. El agua reflejando el cielo de la mañana. El viejo muelle extendiéndose sobre el agua que prometía peces abajo. Ayudé a los niños con sus cañas, mostrándoles cómo atar los anzuelos, cómo ensartar los señuelos en la línea justo bien. «Manténlo firme», le dije a Lucas mientras su línea se tensaba. «¿Sientes eso? Eso es un pez probando la carnada. Espera el segundo tirón, luego clava el anzuelo». La caña se dobló dramáticamente. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «Ahora», tiró hacia atrás, y el pez estaba enganchado. Guié sus manos, ayudándolo a enrollar, dejándolo hacer el trabajo pero manteniéndolo firme. Cuando el pez rompió la superficie, el grito de alegría de Lucas resonó a través del agua. «Abuelo, mira. ¿Es este el más grande hoy?» «Esa es una belleza, Mateo. Pero Lucas tiene competencia ahora». Pescamos hasta el mediodía, luego paramos para comer sándwiches que había empacado en la hielera. Los niños se sentaron a cada lado de mí en el muelle, con las piernas colgando sobre el borde, hablando sobre la escuela y amigos, y un proyecto de ciencias por el que Mateo estaba emocionado. «Estamos aprendiendo sobre bomberos y estudios sociales», dijo Lucas con la boca llena de sándwich. «Le dije a mi maestra que mi abuelo era capitán de bomberos. ¿Les contaste sobre la vez que vimos el barco de bomberos en el puerto? Todavía no. ¿Podemos ir a verlo de nuevo pronto?» «Absolutamente. El próximo sábado si quieren, porque habría un próximo sábado, y el siguiente, y el que seguía a ese». El 2 de agosto, no estuve en la calle Los Robles, pero Méndez me llamó esa tarde. El departamento del alguacil ejecutó el desalojo esta mañana. A su yerno e hija se les dieron 2 horas para sacar pertenencias esenciales.
El resto fue puesto en almacenamiento. Hizo una pausa. Se mudaron a un apartamento pequeño, por lo que entiendo. ¿Cómo lo tomó Javier? También como esperarías. Pero no había nada que pudiera hacer. Los agentes supervisaron todo el proceso. Una semana después, el caso de cobro de deudas se resolvió. El abogado de Javier propuso un plan de pagos. $400 por mes durante 30 meses. Méndez había recomendado que lo rechazara, presionar por una suma global, pero le dije que aceptara. ¿Por qué?, había preguntado. Porque Valeria me lo pidió. Ella había llamado el día anterior, preguntando si había alguna manera de hacer los pagos manejables. Ella está tratando de reconstruir. No voy a hacer eso más difícil de lo que necesita hacer. La llamada de Valeria llegó un martes por la noche a mediados de agosto. Estaba leyendo el periódico. La misma rutina que había tenido durante años cuando sonó mi teléfono. ¿Papá? Su voz era diferente. Vulnerable, pero más clara de alguna manera. Necesito decir algo. Tenías razón, sobre todo. Estaba demasiado asustada para verlo. Me senté y dejé el periódico. Cariño, lo que importa es lo que hagas ahora. Tú y los niños. Eso es lo que me importa. Estoy pensando en dejarlo. Las palabras salieron en una ráfaga, como si las hubiera estado conteniendo. No sé cómo todavía. No sé a dónde iría o cómo me las arreglaría. Pero no puedo seguir viviendo así. No puedo dejar que los niños crezcan pensando que así es como se ve una familia. Lo que sea que decidas, tendrás un lugar aquí. Tú y Mateo y Lucas. Siempre. Ella se quedó callada por un momento. Él te culpa por todo. La casa, el dinero. Yo testificando en la corte. Él no puede ver que se hizo esto a sí mismo. ¿Tú lo ves? Lo hago ahora. Debería haberlo visto hace años. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Estabas tratando de mantener unida a tu familia. Eso es lo que se supone que debes hacer. Solo necesitabas tiempo para darte cuenta de que estabas aferrándote a algo que ya estaba roto. Hablamos por otros 20 minutos. Ella no estaba lista para irse todavía, pero estaba planeando, pensando, creciendo más fuerte. La orden final de la corte llegó a finales de agosto. Derechos de visita permanentes. Todos los sábados de 10 a 6. Vargas llamó para decirme, su voz complacida: «Felicidades, señor Cruz. Es oficial». Ese sábado recogí a los niños del apartamento de nuevo. Javier no estaba allí esta vez. Valeria dijo que había tomado un turno haciendo trabajo de entrega, algo que había encontrado a través de una aplicación en su teléfono. El hombre que una vez exigió $2,000 por fin de semana, ahora conducía paquetes por la ciudad por $20 la hora. En el lago, Lucas atrapó un pez más grande que su último. Mateo lo igualó una hora después. Tomamos fotos con mi teléfono. Los niños sosteniendo sus capturas con sonrisas orgullosas. A medida que la tarde se extendía hacia la noche, Lucas recogió su línea y se volvió hacia mí. «Abuelo, vamos a hacer esto todos los sábados ahora, ¿verdad? ¿Para siempre?» Los miré a ambos, Mateo enrollando su línea cuidadosamente, Lucas esperando mi respuesta con total confianza en sus ojos. Todos los sábados, campeón. Llueva o truene, esa es una promesa. Incluso cuando seamos adolescentes, especialmente cuando sean adolescentes, aunque puede que no quieran pasar el rato con un viejo para entonces. Sí, lo haremos. La respuesta de Lucas fue inmediata, enfática. Esta es la mejor parte de la semana. Pescamos hasta que el sol tocó el horizonte, volviendo el lago dorado. La hielera tenía 4 peces, suficiente para enseñarles cómo limpiar pescado la próxima vez, si Valeria estaba de acuerdo con ello. En el viaje a casa, ambos niños se quedaron dormidos en el asiento trasero, agotados y felices. En mi espejo retrovisor, podía ver la gorra de pesca de Lucas inclinada sobre sus ojos, la cabeza de Mateo descansando contra la ventana. Esto justo aquí era para lo que cada demanda, cada noche sin dormir, cada elección difícil había sido. No venganza, ni siquiera justicia realmente.
Solo esto. 2 niños que sabían que su abuelo siempre estaría allí, que entendían que las promesas podían cumplirse, que el amor no tenía condiciones ni etiquetas de precio, que la familia significaba estar presente. Había perdido la mayoría de mis ahorros de jubilación, gastado miles en abogados, peleado batallas en salas de tribunales y sufrido meses de silencio de mi hija. Pero viendo a esos niños dormir, tranquilos y seguros, sabía que había ganado lo único que importaba. Javier tuvo sus consecuencias. Perdió el hogar, perdió dinero, perdió el control. Valeria estaba encontrando su fuerza, aprendiendo que tenía opciones. El sistema legal, lento como era, había funcionado de la manera que se suponía. ¿Y yo? Yo tenía mis sábados. Tenía 2 nietos que corrían a mi auto con mochilas listas. Tenía una caja llena de señuelos, y un lago lleno de peces, y un calendario lleno de promesas que tenía la intención de cumplir. Eso era justicia. Justicia real. Todo lo demás era solo papeleo. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.